Más 100.7. Program the computer. We create a mental atmosphere. Fear not, my friends. This will be my greatest performance. Give it to me. Here we go. We came, we saw, we kicked its ass. Bienvenidos a Caja Musical, un espacio dedicado a la música y la actualidad, con anécdotas, entrevistas, opinión, agenda cultural y de eventos de la Florida Central y Venezuela. Nos escuchas a través de Más 100.7. Caja Musical comienza ahora. Y ahora con ustedes, Ignacio Carrasquero. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Caja Musical a través de Más 100.7 FM, porque tus oídos merecen más. Y llegamos como todos los días lunes a las 8:10 en este caso de la noche, a través de esta señal 100.7 FM para la ciudad de Orlando, totalmente en vivo, y a través de www.más100fm.com, nuestra página web oficial. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @más100fm, @caja musical _ para este programa. También en YouTube nos pueden conseguir y dejar sus comentarios. También tenemos la opción en el fanpage de Facebook, nos pueden buscar por Más 100 FM y pueden disfrutar de este programa totalmente en vivo, o ya de manera, queda ahí colgadito y lo pueden ver de manera diferida. Hoy 6 de junio de este año 2026, bueno, ya semana crucial para los amantes de la pelota, del fútbol en este caso. Comienza el Mundial de Fútbol en apenas 3 días, el día jueves, juego inaugural en México, 2 jornadas en México, y el viernes juegos en Canadá y en los Estados Unidos. Bueno, y Estados Unidos con bastante polémica. Hoy leíamos en varios medios de comunicación, también medios relacionados con el fútbol, como fue devuelto por inmigración un árbitro de Somalia, considerado el mejor árbitro africano en la actualidad. Le fue negada la entrada a los Estados Unidos. También integrantes del equipo de Uzbekistán fueron retenidos por unas horas. Interrogado un jugador de la selección de Irak. Bueno, bien complicado el tema y no escapa, ¿no?, el deporte, lamentablemente. Y bueno, va a dejar mucho que hablar. Esperemos que lo deportivo sea bueno, sea positivo este mundial a tres bandas en 3 países, y esperemos que mejoren este tipo de cosas y no se sigan dando este tipo de cosas. Bueno, porque a fin de cuentas son quienes hacen posible el mundial, ¿no? Jugadores, árbitros, cuerpos técnicos. Veíamos también ayer como un grupo de aficionados paraguayos que tenían entradas para el juego Paraguay-Estados Unidos no obtuvieron la visa desde el Paraguay, entonces están vendiendo online sus entradas, puesto que no van a poder venir. Bueno, tema largo para conversar. Yo creo que tendríamos que dedicarle un par de programas para hablar de ese tema, pero vamos a hablar hoy obviamente, de migrantes de Venezuela, y para ello nos acompaña Alberto Javier Medina, autor del libro No es un adiós, es un hasta luego, historia de un inmigrante y su evolución. Buenas noches, Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Ignacio, por esta oportunidad, compartir contigo Caja Musical. Bendiciones para este programa que es una ventana, puerta y casa abierta para los oídos, la vista, todas las emociones y cognitividad de la comunidad latina, hispana, emigrante, no solamente venezolanos, sino que se extiende, porque yo creo que todos los temas que tocas son muy susceptibles a las familias hispanas y latinas y emigrantes, no solamente de Florida Central, sino también de toda Florida. Así que te felicito y gracias por este momento. No, muchísimas gracias a ti por acompañarnos de esta manera virtual, eh, y bueno, para que hablemos un poco, no solamente de tu libro que está próximo a salir,
sino también precisamente, y tiene mucho que ver con lo que hablábamos al intro, ¿no? El tema de lo que mencionábamos sobre la inmigración y cómo está todo el tema acá en la actualidad, ¿no? Que está bien complejo y bueno, o sea, es difícil no decir las cosas, pero hay un tema, bueno, se ha incrementado la xenofobia, hay algunas políticas bien antimigrantes, entonces es un tema complejo y bueno, estamos en la fiesta del fútbol, que se supone que es unión, que es hermandad, y bueno, lejos de eso vemos estas noticias con bastante preocupación. Alberto, si puedes poner, mientras volvemos contigo, deja la cámara activa, pero pon el teléfono horizontal y permite la rotación de pantalla para que podamos tenerte con mejor imagen. Pero sí, es un tema, no escapa, ¿no? La realidad migratoria, las nuevas políticas migratorias, digo nuevas, ya tienen año y medio, ¿no? Pero las actuales políticas migratorias están afectando esto que se supone que es la mayor fiesta del fútbol a nivel mundial y uno de los eventos deportivos más vistos junto con los Juegos Olímpicos, ¿no? Donde están representados en este caso 64 naciones de 5 continentes y bueno, lo que uno esperaría sería, bueno, otro tipo de actitudes, pero bueno, eh, no, no podemos hacer nada. Efraín me comenta, señores, mientras estamos aquí conversando con ustedes, que a nuestro invitado se le cayó la señal. Vamos a esperar unos minutos. Mientras tanto, les comento que sí, el Mundial comienza, bueno, ya prácticamente nos quedan apenas 3 días. Los 2 juegos inaugurales son en México. En México que no escapa también de la polémica, pero por otro tipo de cosas. Eh, había muy mal estado el engramado donde practicaba la selección de Japón. Leíamos hoy que iba a cruzar hacia California para continuar sus entrenamientos en suelo estadounidense. Por el tema de el estado, ¿no? Del engramado de prácticas, digamos, de la selección de Japón en suelo mexicano. En todo caso, vamos a esperar, bueno, mientras se reconecta nuestro invitado, y Efraín, espero que me avises porque yo no tengo aquí manera de monitorear. Voy a revisarles un poco, comentarles un poco cómo va el tema del campeonato mundial. Ya igual en el programa de la semana pasada analizamos un poquito los grupos. Pero les puedo comentar ya esos juegos inaugurales. El primer juego es México-Suráfrica, el día 11, o sea, el jueves, y seguido a las 10 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, el segundo juego que sería de ese mismo grupo A, Corea del Sur, República Checa. Esos son los 2 juegos inaugurales, el día jueves, y el día viernes tenemos doble jornada también, una en Canadá con Bosnia-Herzegovina, perdón, enfrentándose al anfitrión Canadá, y eso es a las 3 de la tarde, y a las 9 de la noche, hora del este, Estados Unidos recibe a Paraguay. Paraguay, que bueno, como les comentaba al comienzo, tenía el tema de los aficionados, ¿no? Que leía esta mañana en redes sociales que estaban vendiendo sus entradas, puesto que les fue negada la visa de turista, pues. Obviamente iban a mostrar los tickets o deben haber mostrado los tickets, el hotel, etcétera. Pero bueno, les fue negada la entrada. Creo que tenemos ya a Alberto de Sí, ya regreso. estoy por acá. Bueno, Estaba teniendo un problema con la señal. Déjame ver si puedo poner aquí. ¿Sí está bien bueno, así? te escucho perfecto, no te veo, ya Efraín se encargará de eso, pues yo desde acá no lo puedo controlar, pero sí te escucho Sí, perfectamente. yo te veo, me veo aquí. Tengo Perfecto, entonces sigamos conversando. Yo comentaba un poquito de las 4 jornadas de la, digamos, jueves y viernes, que son las fechas inaugurales. Juegos tanto en México como el día jueves, 2 juegos en México, y viernes 1 en Canadá y 1 en los Estados Unidos de América, para dar inicio a la fiesta del balompié en esta edición del año 2026. Alberto, bueno, hablemos Sí, un poco sí, de tu está muy, libro. pero tocando el tema con el que entraste, tanto migratorio como el del mundial, que van de la mano, porque
había mucha expectativa, pero bueno, vimos y ya vemos cómo, incluso para gente que ya ha comprado tiquetes desde hace mucho tiempo, desde el año pasado, lo están revendiendo ya por internet, lo están colocando desde otra. Y bueno, y aquí la gente no sabe si asistir, cómo asistir, sobre todo la comunidad, digamos, latina, que es muy pro soccer o pro fútbol, ¿no? Y Ujú. sobre todo que en este mundial es el último mundial para Messi y Ronaldo. Y Entonces, entre otros, ¿no? Y Luka Modric, también el croata, también este es su último mundial. Fíjate que hay algo interesante que dices ahí, ¿no? Mientras Efraín soluciona un momentico el tema de la imagen, pero te escuchamos loud and clear, como se dice por ahí. ok. Eh, eh, el mundial ciertamente genera expectativa, obviamente en México, en Canadá en menor medida, pero acá en los Estados Unidos para nadie es un secreto que el grueso de los asistentes, a pesar de lo costoso de las entradas, etcétera, van a ser hispanos, bien que vivan acá o que vivan en el extranjero y vengan, y los ciudadanos de los distintos países que están clasificados. El norteamericano común no le interesa mucho, que muchos ni saben que viene el Mundial de Fútbol y no van a asistir, obviamente. Ahora, partiendo de lo que conversamos al principio, bueno, bien negativo si la gente que va a ir de afuera, a muchos les niegan la entrada, no les dan la visa, se promete que va a haber redadas migratorias en los estadios, entonces imagínate qué panorama, ¿no? Para el Mundial. No va a ser, de hecho, es que no se ve la alegría, no hay el entusiasmo que normalmente todos los mundiales, porque fíjate que también hubo un momento que las entradas se dispararon, carísimas, pero después la bajaron y ahora volvieron a subir porque la gente empezó a comprar. Bueno, en fin. Sí, ha habido un tema que lamentablemente ahí no lo podemos excluir del tema político, ¿no? Porque, bueno, primero que es una apuesta bien arriesgada y quieren hacerlo también para el próximo mundial, etcétera, eso de como se hizo hace unos cuantos años ya Japón, Corea, ¿no? Entonces, en este caso, tres países, distancia, ahí te tenemos perfecto en pantalla, distancias bastante largas entre los tres. Y no, lo tenías bien al principio, Lo estoy ahorita lo bien así, perfecto, perfecto. entonces, eh, hay un tema político ahí, se habló, hubo muchos comentarios cuando Infantino, el presidente de la FIFA, otorgó un premio que inventaron de repente de la paz al actual presidente de los Estados Unidos, que porque le habían dado la sede de Estados Unidos, que el tema migratorio no era propicio para, y bueno, entonces uno pensaría, bueno, van a bajar un poco el tema, al menos por los 30 y tantos días que dura el Mundial, pero no ha sido así. Entonces, bueno, son No, las todo lo consecuencias, contrario. Bueno, son las para no ser, consecuencias, ¿no? vi, De haber vi una elegido. noticia, vi una noticia donde anunciaba el DHS que ciertamente los agentes de toda, o los funcionarios de toda la agencia iban a estar en los alrededores, dentro, fuera, antes, previo, todo enfocados en la seguridad de los aficionados, los ciudadanos, los jugadores, porque recordemos también que estamos en dos frentes de guerra, ¿no? El tema de También es así. Ucrania, el tema de Irán, entonces estaba la controversia que si los iraníes participaban. No, exacto, porque Irán está, ahí se nos fue ahí se nos fue tu imagen, pero no sé si Sí. nos escuchan. No, yo te escucho perfectamente y te Ok, veo. ok. El tema es que Irán es una de las selecciones clasificadas y que va a participar. Y, y bueno, ahí entra ese tema, ¿no? El tema político, el tema de una guerra no declarada, pero que finalmente está. Y es un tema, bueno, sí, un ambiente un poco complicado, ¿no? Pero, Tenemos que bueno, apostar el mayor de los éxitos a los tres países anfitriones, a los jugadores, a los equipos, a las comunidades fanáticas y, por supuesto, al gobierno de la administración de cada uno de estos tres países, especialmente donde nosotros estamos, porque el éxito
tiene que ver con el hecho de que Estados Unidos también venía pidiendo ser sede, ser una sede. Ahora tienen la oportunidad, tienen que demostrar que han evolucionado en materia, que de hecho sí lo han hecho, En en materia de materia fútbol como tal. del fútbol, claro. Sí, fíjate que ya hablando estrictamente en lo deportivo, antes de pasar ya a hablar de tu libro, eh, fíjate, yo de las tres selecciones anfitrionas, quizás el que veo como más fuerte, pero que nunca, bueno, el eterno, como dicen ellos, el eterno quinto juego que no llega, es, es México, ¿no? Quizás México, bueno, vive por el fútbol, respira fútbol, pero nunca, ya, de hecho es el único país en la historia de los mundiales de fútbol que con este, aunque es compartido, es el único país del mundo que ha organizado tres Copas del Mundo, ¿no? Tiene México 70, México 86 y Ujú. ahora este mundial compartido del 2026. Entonces yo creo que México quizás pueda dar una sorpresa. Canadá la veo como la más flojita de las tres y no le tocó un grupo fácil. Y Estados Unidos tampoco creo que trasciendan quizás segunda ronda o una más, porque bueno, hoy en día va a haber 16 de final y octavo de final, hay una ronda más. No, Ignacio, y lo de México es bien interesante, sobre todo por lo que se está en materia de guerra contra los carteles, la intervención de los Estados Unidos en ese tema, el tema de la diplomacia. Oye, deporte frente a la adversidad diplomática y de los gobiernos, ¿no? Yo creo que no es la primera vez que esto se presenta en unos mundiales. Igual pasó casi a los inicios de la Segunda Guerra Mundial con Alemania, y, pero es un Pero reto para estos tres países. fíjate que es un tema, ¿no? Porque tú haces una, mencionas ahí, bueno, vamos a hablar muy a calzón quitado, la Alemania nazi organizó los Juegos de Berlín. En ese momento ya había un apartheid contra la comunidad judía que hacía vida en Alemania. Y lo voy a decir con todo respeto, sin ofender a nadie, sin comparar a nadie, pero Hitler fue bien pragmático. Él permitió que vinieran atletas negros de los Estados Unidos, permitió que vinieran atletas judíos de los Estados Unidos, y a la población judía, que luego todos sabemos lo que pasó, lamentablemente, o lo que hicieron, pero con ellos, pero a la población judía las dejaron tranquilas los 30 días que duraron los juegos, los 20 y tantos días. Aquí uno esperaría que, bueno, sin hacer Claro, lo comparaciones, que ¿no? pasa es que son momentos históricos diferentes, y lamentablemente el mundo no vio lo que estaba pasando y lo que se venía, porque creo que era el momento para decirle a Hitler, en aquel momento a Hitler, nadie va, no hay mundial, no Que se hay, hiciera que se hiciera un vete boicot a los Juegos Olímpicos, se dices tú. hicieron boicot, claro, es que ya se hicieron boicot, y muchos países creyeron que se iba a humanizar o se iba a ablandar lo que se estaba ya asomando en Alemania con relación a lo que venía para el mundo. Y por eso es que las alarmas hay que encenderlas y hay que estar pendiente de ello, que no es el caso, que es totalmente diferente a lo que está pasando en lo interno de México, Canadá y Estados Unidos, pero ciertamente hay muchos problemas. En el caso de México, también el tema migratorio, el tema de los carteles. No sé si los carteles van a permitir, van a hacer un paréntesis la guerra que tienen interna. Este país también, y yo entiendo y me sumo a tu inquietud, debería de hacer un paréntesis, darle un respiro a la comunidad de migrantes para que podamos disfrutar este mundial en familia, tranquilo, porque también hay que verlo desde el punto de vista económico. Lo que este país va a generar en ese tema va a ser muy importante, para no solamente para las arcas del A mí- país, sino también para las familias. Alberto, a mí lo que me parece inconcebible es que suceda con jugadores y gente que viene a trabajar, porque obviamente si no hay jugadores no hay mundial. Entonces, y con la afición que viene con boleto, o sea, me parece inaudito que unos aficionados paraguayos con boleto en mano le digan, no, hermano, usted
claro, yo estoy de acuerdo, entiendo, es el derecho de Estados Unidos permitirle o no la entrada a quien le dé la gana, perfecto. Pero vienen a gastar dinero a reservaciones de hotel, tiene el ticket del juego en la mano y le dicen no, no le damos la visa. En el caso de este árbitro, bueno, viene de un país que ellos consideran enemigo, como es Somalia, un país conflictivo, pero es considerado el mejor árbitro de toda África. Y el señor en el aeropuerto le dijeron, no, usted nega la entrada, se devuelve de donde viene. Y en el caso de varios jugadores, un jugador de Irak lo mandaron al famoso, y hablando coloquialmente, al famoso cuartico y lo tuvieron horas hasta que finalmente le concedieron la entrada, ¿no? A los Estados Unidos. A otros los requisaron en plena pista, quítense zapatos, esto, lo otro. Que, o sea, uno no esperaría, eso no es un trato digno para quien viene a defender los colores y su bandera y su país en un evento deportivo, ¿no? Es increíble, me parece. Bueno, hay que esperar, hay que esperar. En este momento el mundo está en vilo por la guerra de Irán, lo de Ucrania, los carteles, el tema Gaza, el tema Israel. Yo creo que debería y pienso que se está tratando de buscar un alto al fuego para iniciar el diálogo que aparentemente ya inició. Hay mucha presión del gobierno de Estados Unidos para que eso se produzca. También asumo que pudiera también estar influenciando, por supuesto, el tema del mundial, porque nadie va a querer estar en vilo teniendo una guerra y pensando que no puede alcanzarse con ciertas circunstancias que se puedan presentar. Dios permita que no, pero que el gobierno, y ya lo han anunciado, van a activar todos los dispositivos habido y por haber en materia de seguridad interna y, por supuesto, de seguridad externa, ¿no? Porque el monitoreo que le vienen haciendo a los equipos que se están sumando a los países que van a ingresar, ya el monitoreo viene desde que salen de su país. Así que hay que esperar que cómo se van a desenvolver los acontecimientos y apostemos a que sea en pro de la paz, del deporte, de la tranquilidad para todos, propio y ajeno, porque esto es como siempre se dice, ¿no? La fiesta del mundial. Así es, amén, que así sea, Alberto. Les recuerdo que nos escuchan a través de más 100.7 FM, totalmente en vivo, como todos los lunes, 8, son las 8:31 de la noche. Y continuamos con nuestro invitado de hoy, Alberto Javier Medina. Alberto, cuéntame un poco de tu libro y ya tienes fecha para digamos, el bautizo del libro. Si Dios nos permite, al final de mes estamos bautizando, presentando el libro No es un adiós, es un hasta luego, historia de un emigrante y su evolución, que no solamente plasma mi historia, sino la de millones de emigrantes, especialmente de la diáspora venezolana, que pues desde el 2015, 16, 17, 18, 19 se afianzó y más que una emigración ordenada, organizada, fue, si se quiere, un desplazamiento forzado por las circunstancias que Venezuela vivió. Y allí relato mucho sobre esos temas, porque pues acá, la causa-efecto, porque no solamente el hecho, no emigraron 10.000 personas, fueron más de 7 millones, 7 puntos y tantos millones, según 7.8 según la 7,8 UNICEF. casi, según la ONU y los organismos internacionales en materia de inmigración y de derechos humanos. Y no fueron movilizaciones o inmigración que se produjeron por avión, ya sabemos, ¿no? Todo lo que implicó venir a atravesar 7 países, 9 países, la selva del Darién, todo lo que hay detrás, no de que solamente le abrieran la frontera, sino lo que impulsó, y yo creo que hay que estudiarlo como fenómeno, nosotros como estudiosos, en mi caso como estudioso de estos fenómenos sociales, lo estoy haciendo, que lo que provocó, que ya para todos no es un secreto, esta diáspora, este desplazamiento
como pasó en Colombia en su momento, en los países centroamericanos cuando las guerras civiles, las dictaduras, pues Venezuela ha experimentado una de las diásporas, de los desplazamientos más grandes de la historia de la humanidad contemporánea, sin tener una guerra declarada, sin una guerra civil declarada, pero ciertamente había una guerra civil porque no solamente hizo que se desplazaran casi 8 millones de venezolanos, sino que Venezuela está destruida, no es que quedó destruida, Venezuela está destruida, Venezuela Te sí, comento, sigue. el libro, Alberto, disculpa que te taje la idea ahí, Sí, el claro, claro. libro, bueno, obviamente es biográfico, pero mencionas que no habla solo de ti, que habla de, bueno, de ese conjunto, como bien mencionas, 7.8 millones de personas, Sí. muchos, digamos, podría hablarse de esa inmigración, de esa migración comenzó quizás de manera más ordenada por allá por el 2007, 2008, 2015 empezó a crecer y ya luego el 2016 en adelante o 2018 en adelante Claro, ya recuerda que comenzó, como tú bien mencionas, ¿no? El Darién, gente que venía desde México, etcétera, ¿no? lo que pasa es que se volvió un negocio para los carteles de trata de personas. También se aprovecharon, sacaban eh, prácticamente paquetes turísticos. O sea, los carteles del narcotráfico pasaron a ser también carteles de trata de personas y mucha gente quedó atrapada en ese tema, en ese acordeón de lo que implica la delincuencia organizada que utilizó, secuestró, violaron niños, niñas, mujeres, hombres, los pusieron a hacer trabajo forzoso, forzado. Cuando esto sale a luz pública, de verdad que muchos países van a tener que también bueno, responder por qué no protegieron a la comunidad de migrantes, que muchos pasaron por esos países y quedaron prácticamente indefensos, no solamente con las organizaciones criminales, también con los organismos de seguridad del Estado de esos países. Y también hay que decir que muchos países recibieron dinero de estos organismos internacionales para proteger a los inmigrantes, pero no lo hicieron, a los migrantes venezolanos. Así que eh, este, este libro es el preámbulo ciertamente, habla mucho de lo que implicó mi proceso como político, abogado, parlamentario que fui, como, eh, bueno, perseguido y todo lo que, las carencias que viví, que vivió mi familia cuando llegamos. Eh, yo llegué con $500 en el bolsillo y 500 prestados a trabajar de mesero, en la construcción, de home, bueno, de todo. Fue muy duro y lo cuento, lo comparto, los momentos más duros de mi migración. Hablo sobre el duelo migratorio, conocido como el síndrome de Ulises, que tiene que ver con una investigación que yo vengo realizando sobre este tema como especialista en conducta humana, en conducta criminal y criminólogo, eh, porque el emigrante vive etapas de duelo, como una ruptura, porque tú pasas, cuando sales de tu país, dejas todo, dejas tu vida, lo que construiste, lo que soñaste para ti, para tus hijos, para tu familia, todo eso se quiebra. Hablo de mi divorcio, hablo de la muerte de mi sobrina, una emigrante también que se va, llega a Venezuela, única hija de mi hermano, se muere a los 2 meses, una nena de 25 años, abogada, dejó una niña, al mes se murió mi papá, y todo eso lo vivimos y lo viví a la distancia, como muchos venezolanos que tuvimos que ver eh, cómo nuestros seres queridos
morían en el COVID, morían a lo largo de los años, pues yo también pasé por eso, pues. Y tener 8 años sin ver a mi mamá, sin abrazarla, sin un cumpleaños, sin una Navidad. Nosotros somos una familia, somos 7 hermanos y somos una familia muy unida que siempre estuvimos reunidos en la periferia de nuestros padres. Y yo le prometí a mi padre, cuando me despedía en aquel 15 de febrero del 2018 en la noche. Yo llegué aquí a este país el 16, yo le decía, yo volvía, pero yo no pensaba quedarme. Yo nunca había pensado emigrar, yo siempre, bueno, luchamos, nuestra vida estaba constituida, construida, casa, nosotros teníamos una vida, pero la situación política se, ¿cómo es? Se me cerraba cada vez más y yo le dije a mi papá, porque mi papá lloró, mi papá eh, me pidió que le prometiera que iba a volver, que no lo iba a dejar solo. Nunca lo dejé solo, o sea, hasta el último día de su muerte, yo lo vi morir y le dije esta frase, abrazándolo, papi, no es un adiós, es un hasta luego, yo regreso. Y ahí sale el título de mi libro porque no pude cumplirle esa promesa a mi padre, como muchos millones de migrantes que no han podido regresar a su país. Eso te iba a comentar, que ahí lo que narras y nos comentas un poco, nos relatas un poco sobre el libro, es la historia, bueno, no solo tuya, de millones de personas, Ujú. que obviamente muchos nos podemos ver reflejados en lo que estás comentando. Em, y ciertamente, bueno, es una realidad de muchas personas, ¿no? El tema de no ver a nuestros padres, yo en mi caso casi 10 años. eh, y bueno, cada quien puede tener su realidad particular, pero en el caso personal yo pienso que el duelo nunca termina. Tú aprendes a vivir con él. A Porque, ver, bueno, exactamente. obviamente uno a veces ve en redes sociales gente que es muy desprendida, que dice, no, yo me fui y ese país es una porquería, no me interesa. Y Quizás, no quizás vuelve, haya, exacto, claro. quizás haya algunas personas que piensen así, quizás, Y no está puedo decir. bien, y está bien, le Pe- funciona, Pero, pero claro. en el fondo hay muchas personas que no, y que ese duelo está ahí de por vida, y bueno, un día esperas regresar y terminar allá tus últimos días, pues. Pero obviamente eso es algo muy personal ya y cada quien lo maneja eh, en su propia manera, ¿no? Pero es bien interesante porque estoy seguro que cuando la gente comience a leer tu libro, se va a ver retratada y miles de personas se van a ver retratados en ese relato, ¿no? Y te estoy dando la primicia porque ni siquiera en mi programa he hablado de esa parte del libro. Y te estoy dando la primicia porque hoy recibí ya de la editorial Ujú. las correcciones, todo lo que ya se está maqueteando. En los próximos días, pues lo estaremos publicando en Amazon, estará en Amazon. Pero esto que te estoy hablando está y va a estar en el libro. Pero también es algo que cuando yo lo escribía y lo viví con muchas personas que yo escuchaba su historia, yo viví esto, me decían, pero entonces yo lo escuchaba y era lo que yo viví. Yo cuando yo relato mi experiencia, mi historia, no estoy relatando mi historia. Por ejemplo, dormir 2 años en un colchón inflable, mi hija, mis hijos, eh, yo no solamente estoy hablando de mí. Cuando hablo yo llegué al aeropuerto y las personas que quedaron en recibirme no me recibieron. Yo pasé con mi hijo mayor, tenía apenas 18 años y bueno, nos quedamos en el aeropuerto hasta que alguien a las 6 de la mañana en Tampa, un amigo, Ali, mira, vente, bueno, vente, pero no te puedo buscar, te vienes para acá y bueno, y nos fuimos para Tampa, pues, y allá, y nos quedamos en Tampa, pero pasamos la noche en el aeropuerto porque no teníamos para dónde ir. Entonces, cuando yo hablo de todo esto, también porque escuché muchas historias de gente, no, sí, yo llegué al aeropuerto y nadie me fue a buscar, y yo escuchaba, bueno, eso me pasó a mí, yo no le decía a la gente. Y
y lo escribí. Entonces, pero mucha gente, ¿sabes, Ignacio? Le cuesta hablar de, de las carencias, le cuesta hablar de Pero es que la carencia, que pasó hambre. bueno, Alberto, pienso que la carencia no necesariamente sea económica siempre, porque muchas veces hay gente que pudo haber llegado perfectamente con ahorros, tenía plata acá, Claro, tiene, digamos, un sustento económico sin necesidad de trabajar los primeros meses mientras le salía el permiso de trabajo, etcétera, pero tiene carencia emocional, que también es un tema totalmente. que la gente muchas veces no tiende a sopesar o a valorar, a darle la justa importancia, pero quizá la persona llegó, mira, con casa porque tenía casa propia acá, no hay problema, cuando me llegue el permiso de trabajo busco trabajo, no necesito trabajar, o sea que no hay problema, compro un carrito usado, lo que sea, pero todos los días en la noche a lo mejor esa misma persona llora porque le hace falta su familia directa allá, le hace falta su Claro, ciudad, su casa, etcétera. Entonces, es un tema bien amplio y bien complejo porque primero es la realidad, pero cada realidad es individual, pero son cientos de miles de personas. Eh, y segundo, entran mil temas, ¿no? El tema de la inestabilidad emocional, migratoria hoy en día, etcétera, ¿no? Es un tema bien difícil. Tú mencionabas ahí algo bien delicado también que algunos vivieron, otros no. Eh, en mi caso no lo viví, pero sé de gente que sí lo ha vivido, que es el tema de la gente, el Darién y todo esto, que debe ser una realidad bien dura, bien fuerte. Y tú mencionas algo muy cierto, que hubo México, por ejemplo, y otros estados recibieron dinero para proteger a esos migrantes, darles cobijo, alimento, etcétera. No se manejó quizás de la mejor manera, un tema bien espinoso, que tendríamos que dedicarle un programa completo para hablar de ello. totalmente. Pero fíjate, hoy en día vemos, y yo veo con estupor, y lo vi leí una noticia hace 4 días, y sé que ha sucedido con venezolanos también, un grupo de migrantes cubanos que se les dio una orden de deportación y fueron deportados y dejados a su suerte más allá de la frontera, ya del lado mexicano, sin documentos, sin familiares allá obviamente, y simplemente lo dejaron a su suerte y hay gente que lleva ya varios días en no sé qué ciudad fronteriza, creo que era Tijuana o no recuerdo qué ciudad era, pero una ciudad fronteriza con Estados Unidos. Entonces, bueno, es un drama porque ahora quizás esta persona que, bueno, que cubanos muchos se habrán venido en balsa, otros se habrán venido de otra manera, no lo sé. Ciudades extremadamente peligrosas. Juárez, Peligro, Tijuana, muy peligrosas, sí, manejada terriblemente por peligrosas. los grupos amponiles, los grupos que manejan las drogas y la trata de personas. Y bueno, imagínate, dejan a esa gente ahí, ¿no? Sin recursos, etcétera. O sea que es un drama también de ida y vuelta, podría decirse en algunos casos. Sí, totalmente. Pero Bueno, bueno, te estoy dando me dijiste te estoy la, dando primicia, te estoy dando primicia y te agradezco por la invitación porque, bueno, no pensaba aún hablar del libro, pero creo que es oportuno y y probablemente para final de mes entonces ya tenga el bautizo. Obviamente sí, nos hace Dios saber mediante. para correr la información. Lo vas a sacar con Amazon Books, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, Sí, sí. es en castellano el libro. Sí, por ahora, sí, sí, pero también no sé si en esta edición o en la próxima, que ya estoy pensando en la próxima, aunque ya estoy terminando mi segundo libro, seguramente después que publique, tú sabes que uno va, porque esto es un proyecto que no nació hace más de 3 años y bueno, lo que hice fue tomar la decisión que meterme una encerrona para poder terminarlo y así lo hice, pues, en el contexto de la crisis que se generó enero, febrero, marzo. Dentro de esa crisis que todos vivimos, la gente, el pánico, que si todo el mundo se estaba llevando a todo el mundo, bueno, yo lo que hice fue, es el momento, y me metí a terminar de escribir el libro y en mayo lo terminé de escribir hasta que ya hoy me entregaron pues el finiquito de lo que va a ser ya. Tiene cientos, muy digerible,
Ujú. semánticamente, gramaticalmente, o sea, no tiene un tecnicismo, ciertamente tiene algunos elementos, pero es una historia, es un conversatorio, así como estamos haciendo en este momento, como hago en mi programa, y tiene 178 páginas, no más de 200 páginas, porque consideraba que es más fácil para digerirlo, la gente que pudiera incluso hasta servir de libro de cama, libro de bolsillo, porque cuando mucha gente pueda leer esas historias, no solamente la mía, porque hay un capítulo que se lo dedico lo llamo Voz en la Diáspora, de migrantes, de familias que, bueno, tomo muy puntual una, quien haya pasado por el Darién, quien vivió 3 meses en México por el programa LMPP, eh, bueno, profesionales que llegaron, tuvieron que trabajar en un guarejao, que le dio cáncer, que le dio... Entonces, bueno, es como eh, hablo también de jóvenes, de 2 chicas que hablan de su experiencia. Llegaron de 15 años, todo el mundo le decía, no, no se puede estudiar, no se puede aquí ir a la universidad. A nosotros nos lo dijeron. Bueno, mi hija, a Dios gracias, está haciendo un doctorado becada de psicología, se graduó con 21 años de psicóloga, summa cum laude, con uno de los promedios más altos de la Universidad de Florida. Pero esas no son las noticias que la gente saca. Entonces, y eso es lo Sí, que buscar, claro, obviamente resaltar lo positivo también resalta. es necesario y además que es sirve de ejemplo y es un empujón, ¿no? Para los que también Y, quieren, pero les da quizás temor. y no eh, solamente quedarnos en la tragedia, quedarnos en el Ujú. drama, en la crisis, Coincido. sino, oye, sí, pasamos por esto y seguramente lo seguimos pasando, pero no nos rendamos, no nos rendimos. Y mi llamado es a no rendirse, a que más allá de la circunstancia, de la dura adversidad, sigamos desafiando todos esos procesos con los pies en la tierra, no importa las veces que caemos y lo podamos gestionar, porque hay algo importante, Ignacio, que es gestionar toda esa crisis emocional, porque claro, de pronto para un chico de 20, 15, 18, ojo, que no es todos los casos es fácil, porque también los chicos viven sus dramas, sus crisis, y he visto lamentablemente jóvenes que llegaron adolescentes, llegaron niños, y hoy en día tienen 22, 23 años y no saben qué hacer con su vida, tienen 25 años, no saben qué hacer con su vida. Pero como así también veo chicos de 20 años, 18 años, 21 años, graduados, trabajando, madres, padres ya, o sea, es increíble. O sea, pero hay que ponerlo todo en una balanza, porque yo puedo decir, bueno, sí, háganlo, no, pero el tema es quién lo esté viviendo, buscar ayuda profesional, buscar con quién conversar, a quién contarle para que te ayude, porque cuando tú ves a alguien que está deprimido, tú puedes, no, pero bueno, pero levántate, tal, que yo no sé qué. No, no cualquiera se levanta. Ahí, y aprovecho, mira, hay un libro que a mí me inspira mucho, que es Víctor Frank, te lo recomiendo, El hombre en búsqueda de sentido. Víctor Frank fue un psiquiatra quien desarrolló la logoterapia, pero Víctor Frank estuvo en los campos de Austin, en los campos de concentración, y perdió a su esposa embarazada, a sus padres, a sus hermanos, y una investigación que se la quitaron, un manuscrito de su investigación, y nunca perdió el sentido.
Y dentro de todo ese proceso, él se mantuvo de pie porque decía, yo tengo que vivir para contar esto, no solamente para contar, fue todo porque para él fue una experiencia y un experimento humano, social. Y bueno, y de ahí sale el hombre en búsqueda del sentido, eh, que de pronto cualquiera dirá, bueno, sí, pero sí, es muy fácil. Y no sé si a ti te ha pasado que muchos en Venezuela nos han dicho, no, pero es que para ti es muy fácil porque no se te va la electricidad, porque no se te va esto, porque tienes todo resuelto. Y la gente no sabe que para uno ganarse aquí $100, lo que se tiene que sudar. Como también nosotros tenemos que ser empáticos con los venezolanos y con nuestra familia, porque también sufre un duelo ese padre, esa madre. ¿Cuántos padres, cuántas madres se murieron por tristeza de no tener a sus hijos? Por Sí, dolor. es un tema difícil Claro. tanto para el que está en el exterior, que tiene quizás unas carencias afectivas y otro tipo de preocupaciones, obviamente los familiares de los que están afuera y los que están dentro, ¿no? Son realidades distintas, pero en ambos casos bien difíciles. Y bueno, tú citas ahí a un autor, imagínate, sobreviviente de Auschwitz, eh, vaya prueba que le puso la vida, pero qué bueno que pudo salir adelante y dejarnos ese libro. Lo voy a buscar, vamos a ver un poco más el detalle de qué va. Alberto, quiero agradecerte, pues ya se nos está yendo el tiempo. Vamos a estar muy pendientes cuando tengas ya la fecha exacta del bautizo, haznosla llegar para poderla compartir en las redes sociales de Más y de Caja Musical, y estar muy pendientes. Y bueno, mucho éxito con este libro y bueno, que sea de ayuda para muchísimas personas y obviamente un desahogo para ti en lo personal. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, estamos pendientes No, ya muchas para la gracias. fecha de salida del libro. Gracias a ti, a tu equipo y a audiencia por permitirme compartir todo esto con ustedes. Y bueno, nos pueden seguir en nuestras redes. Soy Alberto Javier Medina, Historia de un Emigrante, en mi programa Historia de un Emigrante, que bueno, somos compañeros en ese espacio del Sol Network TV. Y ahí vamos a seguir aportando un granito de arena. Pues todo lo que podamos aportar, esto lo he pensado yo más allá de la fama, de ser influencer, no, es un granito de arena que quiero aportarle a la comunidad de migrantes y por supuesto para que recuerden quiénes fuimos, quiénes somos, pero sobre todo en lo que nos queremos y aspiramos convertirnos, Ignacio. Claro que sí, Alberto, muchísimas gracias, muy pendiente, un abrazo y gracias por acompañarnos el día de hoy. Un Ese fue abrazo. nuestro invitado, Alberto Javier Medina. Y bueno, conversamos sobre su libro, autor del libro No es un adiós, es un hasta luego, historia de un inmigrante y su evolución. Ya saben, para finales de mes eh, ya estará disponible a través de Amazon. Bueno, pendientes ahí y un tema sin duda, bueno, que nos atañe a todos, ¿no? A la comunidad migrante, no solo en los Estados Unidos, obviamente, pero a nivel mundial. Quiero agradecer a Efraín González. Hoy tuvimos unos duendecillos por ahí echándonos broma un ratito al comienzo del programa con las cámaras, pero bueno, llegó a feliz término, todo perfecto. Recuerden, nos pueden seguir a través de @más100fm, @cajamusical_ para este programa, todos los lunes y viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Recuerden, en 3 días, sí, 3 días, ya mañana es martes, el día jueves, 3 de la tarde, primer juego, hora de la ceremonia, 2 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, desde México. Y bueno, vamos con esa primera jornada al terminar la ceremonia de apertura. México, Sudáfrica, hora estipulada 3 p.m. Y a las 10 de la noche, hora del este también, Corea contra República Checa, día viernes, inauguración en Canadá y Estados Unidos, Canadá 3 de la tarde, Bosnia, Herzegovina contra la anfitriona Canadá, y Estados Unidos a las 9 de la noche, hora del este, recibe a Paraguay. Bueno, que sea la fiesta del fútbol, que mejoren las cosas
y bueno, que todo salga de la mejor manera posible. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y recuerden este y todos los programas de Caja Musical mañana en nuestro canal de YouTube. Cuídense mucho y bueno, de mi parte fue todo. Hasta el viernes. Initialize sequence now. Esto fue Caja Musical. Gracias por la compañía. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @Caja Musical Piso Bajo, y nuestra página de Facebook Más 100 FM. O mantente actualizado visitando nuestro blog cajamusicalve.blogspot.com. Hasta la próxima. WUOHLP, Union Park, Orlando. Más 100.7. Porque tus oídos merecen más.